Bueno, estamos aquí en nuestro podcast 60º, ¿verdad? ¡Lo dijo! Gracias, César. Gracias, Jerry. Yo soy horrible con los números españoles. ¿Verdad? Ya nos faltan 4 para llegar al 100, ¿verdad? Ya... 40. Dije 4, 40. Shut up. Nos faltan 40 para llegar al número 100. O sea, 100 ya sería casi 2 años de haciendo podcast, ¿verdad? Y estamos aquí con un invitado muy especial que ya mismo lo van a ver, pero primero vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, ya estamos en nuestro podcast de evangelismo, ¿verdad? De evangelismo. Tenemos el tema del don de evangelismo. Y estamos aquí con... Derek M. del Toro López. ¿Puedes decir tu nombre del medio? Moisés. Moisés. Eso era lo único que quería apuntar, porque creo que en todos los podcasts no has dicho de Moisés. No, nunca he dicho Pues eso. para que lo sepan, este tipo se llama Moisés. Si quisiera ese nombre. Sí. Pues dale, Derek, ¿verdad? Para el que no lo sepa, es hijo de Charlie y Wilfredo en la iglesia, que ellos son los líderes de verdad del ministerio de evangelismo, o sea, que ellos se encargan en todo lo que es evangelismo, fuera y dentro de la iglesia, técnicamente. Y por eso lo tenemos aquí, para hacerle unas preguntas, ¿verdad? Del evangelismo, o más bien del don de evangelismo. Te pregunto, la primera cosa más básica, ¿cómo podemos evangelizar? Y, ¿verdad? Con esa pregunta ya te traigo también, ¿qué es evangelizar? Pues para evangelizar, pues simplemente tendrías que estar en la iglesia y saber de lo que estás hablando para no decir algo incorrecto y hablar. Para que la mayoría de las veces evangelizar se hace fuera de la iglesia porque es la mejor manera pues para atraer personas fuera inconversas, por así decirse, a la iglesia y hablarles sobre eso. Y trayendo la pregunta de qué es el don de evangelismo o qué es ¿Cómo evangelizar. podemos evangelizar? Tú me habías dicho. ¿Cómo podemos evangelizar? Sí, Sí, eso es lo que dije. sí. Pues dale. Ay, Dios mío, mano. Eso me mete en problemas. ¿Cómo podemos evangelizar? Pues hay muchas maneras. Pero la mayoría de las veces siempre se hace un culto en la calle. Pero no siempre tiene que ser un culto. Simplemente si tú sientes en el corazón que tienes que hablarle de Dios, ya eso es evangelizar. No evangelizar es simplemente dar un culto o hablarle de Dios. Evangelizar es que tú sientas pues que tienes que hablarle de Dios. Me acabo de contradecir. Sí, o sea, Jesús nos dio una misión, ¿verdad? Ir a todo el mundo y predicarle el evangelio. El evangelio, the gospel, le dicen en inglés, es el mensaje que Dios ha traído para el mundo. O sea, el mensaje de Dios, de Jesús. Ya sea, o sea, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 libros son el evangelio. De esos 4 libros se consiste todo lo que, ¿verdad? Todo lo que necesitamos saber para convertirnos ya al Señor. Y ya lo que es en el Antiguo Testamento es preparando todo el setting para el Nuevo Testamento, que está el Evangelio, y todo lo demás es como comportarte dentro de la iglesia. Pero esos 4 libros, el Evangelio, es para llegar a la gente para que sepan de Jesús. O sea, en esos 4 libros casi siempre, especialmente el Juan, estaba Jesús casi, ¿verdad? La gente como batallando para saber si este era el Mesías o si no era el Mesías. Y eso es bastante similar a lo que pasa hoy en día, de que la gente no sabe si Jesús existe o si no existe, que si Dios es real, que si no es real. Y están en esta... se están casi contradiciendo, o sea, no contradiciendo, sino que están conflicted, en que no sabe a dónde deberían ir. Y, ¿verdad? Esos 4 libros son para nosotros poder ayudarle. ¿Verdad? Y en cuanto a cómo podemos evangelizar, escribí unas cositas. Se puede evangelizar a través de testimonios y predicando un mensaje de arrepentimiento dirigido apropiadamente hacia un público que está dispuesto a escuchar. Es importante el hecho de predicar el evangelio tal como Jesús nos lo dio. Es decir, no podemos cambiar, editar o aumentar el evangelio.
Eso es simple. O sea, no podemos hacerlo o más atractivo para que la gente llegue, porque entonces esa gente que lleguen no van a... O sea, le estamos dando una mentira que sea más atractivo, pero tampoco lo podemos dar diciendo de que arrepiéntete o vas para el infierno. ¿Me entiendes? No sé. O sea, deberías decir el mensaje tal como es. O sea, sin miedo de que lleguen la gente o que se vayan. O sea, tú estás allí exponiendo el mensaje. Ese es tu trabajo. Entonces, ¿qué es el mensaje? Pues que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. O sea, Juan 3:16, ese es casi la base del evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el que no cree ya ha sido condenado. O sea, tú le estás diciendo, mira, tú tienes un problema que es el pecado, pero Jesús te tiene la solución. Que es que Él murió por ti para darte salvación. O sea, ese es el evangelio. Y todo lo demás es cómo comportarte dentro de la iglesia y cómo dirigirte hacia Dios. Entonces la segunda pregunta, ¿por qué tenemos que hablar de Dios? O sea, ¿por qué es necesario el hecho del don del evangelio dentro de la iglesia? Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de Dios? Como me dijiste, porque la razón por la que tenemos que hablar de Dios es porque no solamente vamos a llegar hacia otras personas hablando, o sea, predicando en la iglesia y ahí hablando en la iglesia, porque si es así, nunca llegaría gente, porque de las pocas, son bien mínimas las veces que personas invitan a otras personas de la iglesia, invitan a otras personas a que vengan a la iglesia. Y la mejor manera es esa, ir a la calle y hablar de Dios porque es más fácil de llegar a más personas yendo afuera que quedarse adentro. Y lo gracioso es que, ¿verdad? Lo que tú mencionaste, que son muy pocas las veces que la gente invitan otra gente a la iglesia, aún así sería hablando de Dios. O sea, si esa gente no hablan de Dios y la iglesia no habla de Dios fuera de lo que es la iglesia, o sea, se queda aquí en esta burbuja y no hablamos nada afuera, pues nadie va a llegar. Los que están aquí se van a quedar aquí, pero nadie más va a llegar. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hablar de Dios? Es necesario. O sea, Jesús mismo lo dijo, que necesitamos predicar el evangelio. O sea, dar este mensaje de amor que Jesús ha dado al mundo y share it, compartirlo con el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la voluntad de Padre, Jesús menciona en Juan, que la voluntad de Dios Padre es de que todo aquel que mire al Hijo sea salvo. O sea, que todo aquel que se encuentre con Jesús, que sea salvo. O sea, Dios quiere que tú seas salvo a través de su Hijo Jesús. O sea, y no hay otra manera que para ser salvo si no es por Jesús. Por eso mismo es que el evangelio está dirigido ¿verdad? Completamente desde la perspectiva de la vida de Jesús. ¿Verdad? Con la tercera pregunta, ¿la iglesia necesita este don? Sí, la iglesia necesita este don, no solo porque necesitamos para dentro de la iglesia, sino que ya es un mandato de Dios evangelizar. Y no es como algo que tú quieras hacer, es algo que tienes que hacer, que Dios nos mandó. Y entonces, rapidito, te pregunto, porque no creo que te pedí definir esto, ¿verdad? uh-huh. ¿Qué tú crees que es el don de evangelismo? O sea, estamos hablando de evangelismo en general, pero ¿qué tú crees que es el don de evangelismo específicamente? O sea, correlacionando eso con todo lo que hemos visto en este capítulo, ¿verdad? De que estamos hablando de los dones, ¿qué tú crees que es el don de evangelismo? Pues el don de evangelismo, o por así decirse, el llamado evangelismo, porque también no sé si son cosas iguales, podría estar incorrecto, pero el don de evangelismo es la capacidad de que tú puedas hablar fácilmente del evangelio de Jesucristo y me caso en nada. La capacidad y el deseo de hablar fácilmente del evangelio de Jesucristo y poder traer a personas inconversas a convertirse en cristianos. Sí, exacto. Y tenemos que acordarnos, ¿verdad? De algo que menciona Pablo, que son los 5 ministerios. Eran 5, ¿verdad? Uno de ellos es evangelismo, o sea, el evangelista. O sea,
es necesario porque casi todos de eso, ¿verdad? Se enfocan en la iglesia, pero también necesitamos enfocarnos en aquellos que pueden también llegar a la iglesia. O sea, aquellos que necesitan el mensaje. Y yo entiendo que este don existe para un propósito de que aquel que Dios quiere en el lado de evangelismo sepa que lo quiere en el lado de evangelismo y que pueda ser usado en ese lado. O sea, básicamente que eso dentro de eso sí con ministerio, compáralo con el cuerpo de Cristo. O en una mano, en un pie, qué sé yo, una oreja, una nariz, un ojo, pues lo mismo. Si tú sirves mejor como un ojo, pues será porque Dios te quiere allí. Si tú sirves mejor como un evangelista, es porque Dios quiere que tú seas evangelista. O sea, así es que funciona el servicio dentro de la iglesia. Y especialmente con los dones. La cuarta pregunta, ¿verdad? ¿Esta es cuarta? Sí, esta es la cuarta. ¿Cómo evangelizamos si la gente no quiere escuchar? Pues cuando una persona no quiere escucharte, simplemente ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer y te retiras porque no hay mucho más que tú puedes hacer si la persona te está rechazando y no quiere escucharte. También hay un verso en San Mateo capítulo 10, versículo del 14 al 15, que dice que si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ese verso es muy fuerte porque al saber que el castigo de Sodoma y Gomorra, sabiendo lo que sucedió ahí, es más tolerable que el que te va a caer por rechazar a Cristo, está fuerte. Sí, y verdad, el hecho, verdad, la razón por qué es más fuerte eso, es porque la gente en Sodoma y Gomorra serán castigados, bueno, ya están muertos, han sido castigados, verdad, y juzgados por sus acciones, o sea, por lo que estaban haciendo. Pero la gente que no escucha el mensaje es porque están reconociendo que son malos, pero como quiera no quieren ser buenos, o sea, no quieren la solución. Alguien que sí quiere una solución te va a escuchar. Y, ¿verdad? Quizás no de la primera, pero eventualmente te va a escuchar. Porque sí quiere una solución para sus problemas. ¿Verdad? Y tenemos que acordarnos que nosotros solo podemos llegar hasta tal punto, ¿verdad? Evangelizando, pero el que llega más allá es el Espíritu Santo. O sea, Él te incomoda, o Él incomoda a la persona que tú evangelizas para saber o para pensar en lo que tú le diste. O sea, qué sé yo, paso por ahí, me encuentro con un amigo mío que no es cristiano y le digo del evangelio y me dice que está bien, pero yo no me quiero meter en eso. Está bien. Por la noche cuando va a dormir, el Espíritu Santo le va a hacer así, le va a decir, hey, ¿te acuerdas lo que te dijo Melec? No piensas que eso es un poco más profundo de lo que tú piensas, no es tan superficial. Mira, lee la Biblia, o si le envía un versículo allí mismo de la Biblia, para que él, ¿verdad?, le dé interés y que el Espíritu Santo de allí coge el guía. Y también quería mencionar cómo evangelizar si la gente no quiere escuchar. Si mal no recuerdo, Jesús mencionó una parábola de un hombre que estaba regando, how do you say seeds in Spanish? Semilla. Yo soy horrible en español. Que estaba regando semillas, ¿verdad? Y que, si mal no recuerdo, uno de las semillas que no funcionaron era la gente que escuchó el mensaje, pero o era muy duro, o no lo entendían, o si mal no recuerdo, había uno que hasta un cuervo se comió de la semilla. O sea, que representa al diablo, el cuervo, que está diciendo que la persona escucha el mensaje, pero el diablo rapidito le hace pensar algo que se lo quita de la mente. O sea, ese es básicamente una persona que lo rechaza inmediatamente. Y lo otro es, ¿verdad? No diciendo que esa gente son el diablo, sino que Sí. Se entendió el mensaje. La última pregunta. Si nos insultan, ¿cómo deberíamos evangelizar? Pues realmente estamos acostumbrados a que nos insulten y nos tiren el polvo en la cara, por así decirse. Ya eso viene desde tiempos antiguos. Pero simplemente, aunque te insulten, aunque te hablen mal, tú tienes que seguir reflejando el amor de Dios y no hablar mal porque
a Jesús por más que lo escupieron, por más que le pegaron, Jesús siempre nunca demostró odio o remordimiento contra ellos. Sí, y lo contrario, dice que Jesús se cayó. O sea, cuando le estaba pasando esto durante la crucifixión, él no dijo ni una palabra, no dijo nada. Y, ¿verdad? En cuanto a eso, quería decir que te pregunto si una persona random de la calle viene a donde y te insulta, ¿qué tú vas a pensar? Tú personalmente, ¿qué tú vas a decir? ¿Te va a importar? Realmente no. Realmente no le voy a prestar mucha atención porque no tampoco sé ni por qué me está insultando. Exacto. Lo otro es, si yo o otra persona como tu amigo te insulta, ¿no tiene un poquito más de peso porque viene de un amigo? No, sí, porque no está acostumbrado a que te lo diga. Así que ya eso es algo más, una diferencia más. Vamos a otra cosa. Si el pastor te insulta, Ay, ya no sé ni qué voy a hacer. otra cosa, si tu mamá te insulta, o sea, vamos escalando esto porque hay un nivel de cuánto no importa a la gente, ¿verdad? Esto no es decir que no importa a la gente de la calle. Simplemente es que si alguien de la calle me dice que yo soy un bruto, pues no me va a importar tanto. Si mami me dice que yo soy un bruto, yo voy a pensar, ¿será verdad? Porque yo sé que mami no me va a mentir y que ella es lenta para la ira. Y si me dice eso es porque ya está viendo muchas veces que me está pasando, que estoy actuando así. Reemplazamos bruto con cualquier otra palabra. Sí, sí. Lo mismo va a pensar. Pues lo mismo será con la gente que estemos evangelizando. O sea, si nos insultan no nos debería importar tanto. En el sentido de que pues simplemente no tiene tanto peso. Pero lo que sí deberíamos hacer es que a la gente que sí quieren escuchar, asegurarnos que esa gente entiende el mensaje. O sea, si estábamos en el mismo domingo que estábamos en la calle, la gente con la música que el pastor Albert estaba en el combate, pasó un jeep con un montón de bocinas poniendo música medio interesante. Y vamos a decir esa persona estaba disrupting, no sé cómo se dice en español, JJ, interrumpiendo lo que estábamos haciendo, que es evangelizar. Pero Jared, que no sé si ya lo vieron por ahí, estaba ese día y él estaba escuchando el mensaje. Y él estaba prestando atención. Pues nosotros no paramos el jeep a insultarle, a decirle, hey, ¿por qué hace esto? Nosotros simplemente lo ignoramos, dejamos que pase. Y nos aseguramos que la gente que sí verdaderamente quiere escuchar el mensaje, que lo escuchen. O sea, porque ese es el final de todo lo que deberíamos hacer. Entonces, esto no estaba en las preguntas, pero te quiero preguntar, ¿verdad? ¿Cómo tú harías, si a ti te dicen, Derek, mañana vamos para la cancha, ¿qué tú harías para evangelizar? O sea, ¿cómo tú harías? Pues, vamos a suponer, si el pastor o mis padres nos dicen, vamos a ir tal día a la cancha a evangelizar, pues obviamente me voy a preparar de que voy a evangelizar y no a hacer alguna otra cosa, que sea jugar o vaguear, por así decirse. Pues buscamos que vengan gente de afuera, no de la iglesia. Es la mayoría de las veces que es lo que queremos en esas actividades que son para traer más gente. Pues buscamos a esas personas y si vemos que de verdad están interesados o tienden a dar signos de que quieren o convertirse o están llorando o sienten el Espíritu Santo o se acercan a nosotros, pues vamos a orar por ellos. Vamos a preguntarle si quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador. Lo invitamos a la iglesia y hacemos todo tipo de cosas que tengan que ver conforme a eso. Exacto. Y lo más importante entre todo esto, ¿verdad? Es asegurarnos que estamos predicando lo que es. Ni más fuerte de lo que está el mensaje, porque ya el evangelio está fuerte. Ni tampoco menos fuerte hasta el punto de que creemos, no se dice creer. Create. Creamos. De que creamos, ¿verdad? Hermanos que dicen que todo es amor en la Biblia. Dios no ama al pecado, ama al pecador. O sea, esto es a very fine line. Es una línea muy fina de que no podemos cruzar. O sea, y la mejor manera de combatir esto es leer la Biblia y así mismo repetir qué es lo que dice la Biblia. O sea, irnos completamente a lo bíblico. Porque eso es lo que funciona y eso es lo que Dios quiere que nosotros predicamos.
Bueno, esto ha sido nuestro podcast de Donde Evangelismo. No voy a decir ese número otra vez porque me voy a trabajar. Ex-Neos.